Estudiaremos entonces Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Un encuentro de la vida con la muerte. Lean el 11. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando se dio la ocasión, se subió al seno de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y la hizo labio, y luego dijo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región que da alrededor. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de venir a celebrar con nuestros hermanos el culto que rendimos a ti. Hoy queremos presentarnos delante de tu presencia y queremos rogar que este espacio sea un espacio de edificación, de bendición para nuestras almas. Rogamos por favor que los que somos creyentes, esta tu palabra nos bendiga, esta tu palabra sea propicia, a la cual sea para nuestras almas y espíritu, de tal manera que nosotros nos gocemos. Pero como siempre te rogamos, Dios soberano, tú que dejaste tu espíritu para convencer de pecado, de justicia y de juicio, te pedimos que tu espíritu por favor obre en cada corazón que necesita hoy el evangelio, para que vengan al arrepentimiento y se gocen con nosotros, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Amados hermanos, cuando escuchamos historias o cuando escuchamos de historias, estas historias generalmente nos pueden animar o nos pueden desalentar. No solo por quienes las están contando, no solo por la persona quien la cuenta, sino por lo que esta historia tiene o qué propósito con el que se está contando. Yo quiero ponerles un ejemplo. Mi familia es de un pueblo en el Cauca. Otros son de Cali, pero la mayoría son del Cauca. Y allá usted va e inmediatamente le cuentan historias, como la historia de la patasola, por ejemplo. O le cuentan a usted la historia de la Llorona. Y a los niños nos amenazaban, ¿cierto? De que no salga porque la Llorona viene por su hijo que se le perdió y llora y uno se asustaba, ¿sí? O las historias, por ejemplo, de los duendes. Que los duendes están con algunos beneficios o con algunos tesoros. Otros nos cuentan de historias, por ejemplo, de algunos santos o ángeles que entre comillas se le aparecen a las personas y nos cuentan y nos dicen: vea, esto ocurrió así, yo vi tal cosa y el ángel vino y tal otra. Me contaban una historia hace poco de cuando se murió un ser querido. Dice que estaban en el quirófano, ahí en la sala donde estaban haciendo todo con la persona a punto de morir, y de repente dice que la esposa de este hombre que estaba muriendo volteó a ver y dice: y vi un ángel. Ese ángel, dice, era muy blanco, resplandeciente, y tenía cuerdas como hilos de oro. Y era muy alto, era más alto que el marco de la puerta, de tal manera que el ángel tenía que agachar su cabeza, decía. Y ella me contaba esa historia, y como la cuenta, que realmente la vivió, la cuenta tan apasionada, que uno dice: oiga, esa historia tiene que ser real. Pero tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué propósito o con qué fin
tienen las personas al contar esas historias? Cuando nos cuentan alguna historia, ¿qué fin tiene al contarlas? Cuando las estamos escuchando o la persona que las está contando, lo que tenemos que hacernos la pregunta es, ¿esas historias edifican? ¿Sirven para algo? Y mamá me decía, pues al menos a usted le daba miedo salir. Tenía un propósito, ¿cierto? Cualquiera sea el caso, la historia nos ayuda, escuchen esto, a mejorar nuestro futuro, o mal entendida esa historia, estaríamos cometiendo los mismos errores del pasado. Una vez más, las historias nos ayudan a mejorar nuestro futuro, o mal entendida la historia, estaremos cometiendo los mismos errores ¿de qué? Del pasado. Cuando hablamos de historias es muy importante saber la fuente del que la está contando. ¿Quién la está contando? Cuando hablamos de la fuente es qué persona lo está contando, y esto hará que sea más verídica en el momento de creerla. Acabo de visitar un lugar donde un señor o la gente nos cuenta una historia que un señor llamado Alberto estuvo como ermitaño durante 9 años, y él dice que durante 9 años Dios le dio visiones, y esas visiones él las puso en piedra. Usted va a ese lugar y en ese lugar hay muchas esculturas en piedra, y él coge una roca grandísima, haga de cuenta aquí en la roca, y en esa roca él hizo, por ejemplo, los 12 apóstoles con el Señor Jesús, y coloca historia de faraones y coloca leones. Toda la historia, desde que me iban a llevar a ese lugar, yo dije, oiga, es una buena historia. Estaba apasionado de ver este hombre que había hecho esto. Pero déjenme sincerar mi corazón. Cuando llegué ahí y me contaban la historia, yo dije, wow, un hombre 9 años. Y entramos al lugar, y efectivamente desde que uno entra, muchas piedras tienen cosas que hicieron ahí en esa piedra. Algunas no tan bonitas, otras muy especiales, otras muy lujosas, otras tienen mucho arte. Y hasta ahí yo apasionado y tomándole foto a todas esas piedras. Pero me sacó la piedra cuando encontré al hombre que contaban la historia. Y es que él dice, ¿por qué me sacó la piedra? Porque si no me hubiera contado eso, él no me hubiera desilusionado. Y es que hay unas cosas hermosas, pero luego él se aparece y nos cuenta, yo soy fulano de tal, la misma historia, 9 años, estuve acá encerrado, nadie me conocía, yo mismo cultivaba, pero Dios me dio muchas historias y yo las puse en esas piedras. Pero ¿qué me desilusionó? Me dijo, solo con esta piedra y con este cincel, yo he durado ya 13 años. Así, con esto hice todo eso. Y a ella no le creí. Porque un cincel, por más que sea cincel, se va desgastando. Y más estoy haciendo sobre piedra. Y digamos que esa historia me desilusionó. Y yo dije, alguien tuvo que ayudarle a este hombre, o en ese tema del cincel tuvo que haberme mentido. Una vez más, dependiendo la historia, la fuente quien la cuente, eso hará que sea verídico o no al momento de contarlo. Ahora, todo esto para decirles que cuando usted y yo, amados hermanos, cuando usted y yo estamos leyendo y estudiando y pensamos en el Evangelio de Lucas, mírenme acá, no debemos de dejar de lado que esta es una historia. El Evangelio de Lucas, lo que estamos viendo es una historia que nos está contando Lucas de un hombre que fue real y que es verídico. Cuando usted lee este libro, esto no es simplemente algo que se inventaron. No es un mito, no es una leyenda. El Evangelio de Lucas, cuando usted está leyendo, son historias
que fueron reales, verídicas, de un hombre que estuvo en medio de nosotros y que ha demostrado ser, no solo ser el Hijo de Dios, sino que Dios mismo hecho carne. Esta historia, Lucas se tomó la tarea de investigar y él quiere dejarnos claro que este hombre del cual él está contando es un hombre real. Créanle, es lo que le está diciendo. Este historiador, hasta estos versículos, hemos estudiado de manera sistemática, Lucas ha mostrado, nos ha dicho que el Señor Jesús enseña, es un maestro, provee, le da de comer a los pobres, sana las enfermedades, pero también salva. A uno le dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y qué, y anda. Lucas, amados hermanos, nos quiere persuadir que este Jesús es tal como lo dice que él dice ser. Lucas, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, él está demostrando, está persuadiendo que Jesús no es una invención. Jesús de la Biblia es el Jesús histórico, pero también él, toda historia que está contando debemos creerla. Ha sanado enfermedades. Jesús, el Señor Jesucristo, sanó leprosos, sanó paralíticos. Ha liberado a personas que estuvieron endemoniadas. Aquellos demonios salieron de ese cuerpo y Él los hizo libres. El Señor Jesús está predicando y enseñando el evangelio del reino de Dios. Dice, mi reino no es de este mundo. Les predicaba el evangelio, se ha acercado. Pero también dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a ¿qué? A cumplirla. Yo no he venido a quitar lo que estaba en el pasado. Hay que obedecer la ley de Dios. Pero también hacía milagros extraordinarios. ¿Como qué? Como hubo una pesca milagrosa, ¿recuerdan? Bueno, no la que ocurría en Colombia. Que iban al mar y en el mar no era hora de pesca, era de día. Y Pedro dije, pues, Señor, toda la noche hemos trabajado y no pescamos nada, pero por tu palabra lo haré. Lanzaron la red y dice que los peces dijeron, prefiero irme con el Salvador. Y se llenó aquella red. Hace también el Señor Jesús llamamiento de aquellos que eran sus discípulos. Este Jesús está promoviendo un evangelio y a algunos los escoge de manera especial. Pero por otro lado, atiende las necesidades de las multitudes, trayendo esperanza, como también dejando claro sus mandatos específicos, como ¿ustedes creen que soy Dios? Sí. Entonces yo les digo, amen a sus enemigos. Él no simplemente da dádivas, sino que también exige obediencia a la palabra. ¿Qué más podría contarnos Lucas sobre las cosas que hizo el Señor Jesús? Tenemos que hacer una pregunta. ¿Faltaría algo adicional que le pudiéramos agregar para creer en Él? Si usted tuviera solo este trozo de la Biblia, del capítulo 1 al capítulo 7, del 1 al 10, eso es suficiente para que una persona solo caiga de rodillas y diga, Jesús, tú eres mi Señor. Pero ¿faltaría algo? Bueno, amados hermanos, si la historia fuese contada hasta ahí, bueno, hay suficientes argumentos para creerla. ¿Qué es con lo que más luchamos los seres humanos? ¿Y qué nos genera desesperanza? ¿Qué es con lo que más luchamos? ¿Saben con qué? Algo que se llama la muerte. La muerte genera desesperanza. No solamente para los que se quedan, sino los que se quedan dicen, ¿y para dónde se fue? La muerte hace que haya desesperanza. No saber qué pasa cuando partimos, esto definitivamente nos confunde. ¿Y qué tal que el cielo no exista? ¿Y qué tal que no, y yo dejando de hacer tal cosa?
Bueno, la historia que viene a continuación y siguiendo con el estudio de Lucas, justamente hablará de esto que le faltaba hacer al Señor Jesús. Y por eso el día de hoy me gustaría hablarles bajo ese título, un encuentro de la vida con la muerte. Un encuentro de la vida con ¿qué, hermanos? ¿Cómo vamos a observar esta historia? Recuerden que les he aclarado que Lucas nos está contando ¿qué? Historias. Y esta historia es verídica. Esto que vamos a leer a continuación fue real, fue sostenida. Gente se hizo matar por esas historias. ¿Qué vamos a observar en esta historia? Primero, las características que tiene la vida. Dijimos entonces que vamos a hablar de un encuentro de la vida ¿con qué? Con la muerte. Miremos, 1, características de la vida. 2, características de la muerte. Pero 3, lo que hace la vida con la muerte. Esas 3 cosas. Miremos el primer punto, características de la vida. Cuando usted piensa en que alguien tiene vida, por un lado, dice, este hombre, esta mujer tiene existencia. Y cuando hay vida, hay alegría, ¿cierto? Se come, se disfruta. Hay vida, hay reproducción, pero también hay fruto. Esa vida por lo general no se queda sola. Los seres humanos, ¿cierto? No soy muy científico y no muy médico, pero nos explicaban en el colegio que están entonces las células y las células se reproducen y por eso usted por más que se pegue un machetazo, con el tiempo eso se va sanando porque ellos mismos se regeneran. Es decir que ese cuerpo está ¿cómo? Vivo. Ese cuerpo está vivo. Pero ¿qué nos dice el texto? Amados hermanos, vayan a Lucas capítulo 7 verso 11. Ahí entramos al texto. Miren lo que nos dice el verso 11. Aconteció después, recuerden que Lucas está contando historias. Él había hecho una sanidad de un centurión, pero después, no nos dice el tiempo, que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos. ¿Y quién más iba? Bueno, ese aconteció después, como les dije, esto es una historia. Bueno, cuando dice Naín, Naín es una pequeña aldea en Galilea, entre Galilea y Decápolis. Mírenme acá para que puedan comprender. Y usted, por favor, imagínense, porque no me está viendo. Le hablo al audio, por favor. Entonces, el norte está Samaria, el sur está Judea. Judea, capital Jerusalén. Samaria, capital, Israel, capital Samaria. Pero en este momento el Señor empezó o está mostrándole lo que ocurrió en Galilea, más al norte, en Galilea. Bajando en todo, digamos que el departamento, digamos, de Galilea, ahí está entonces algo que está Decápolis, Galilea, Decápolis. Por aquí en el medio había una pequeña aldea llamada Naín. Solo había un camino para llegar a Naín. Solo un pequeño camino. O sea, alguien dijo que todos los caminos llegan ¿a dónde? A Roma. Pero este no tenía varios caminos. Si queremos llegar aquí a la congregación, nos podemos venir rodando por aquí por el monte, ¿cierto? Podemos venir de Gran Colombia. Podemos subir por acá por el Cartagena. Podemos entonces venirnos por acá por el barrio La Roca. Podemos hacer muchas cosas para llegar aquí. Pero para llegar a Naín solo había un pequeño camino, no había más para llegar ahí. ¿Qué dice? Que iba con él muchos de sus discípulos. Noten, el autor nos deja claro que cuando él está sanando, está liberando, está restaurando, él está no solamente haciendo cosas, sino enseñando a través del caminar diario, le está enseñando a sus discípulos. Escuchen esto. ¿Quién es un discípulo? Los que quieren aprender. Un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Y es que en toda comunidad o en todo lugar encontramos maestros, pero también encontramos ¿qué? Discípulos, personas que quieren aprender.
Pero no solamente hay discípulos, dice que con él iban muchos de sus discípulos. ¿Y qué más iba? ¿Una qué? Gran multitud. Iba mucha gente. Pero escuchen esto. La mucha gente, la multitud se les llama los que quieren recibir. Por eso es multitud. ¿Saben los lugares donde hay multitudes? Donde hacen fila para entrar. Porque esos que hacen fila para entrar no están yendo a aprender, están yendo a querer ¿qué? Recibir. Eso es la multitud. ¿Sí? Ahora, ¿qué representaba el Señor Jesucristo hasta este momento? Vida. ¿Y por qué vida? Porque Él los sanaba, Él los liberaba, Él los restauraba, Él los ayudaba, Él les enseñaba. Y nos dice que con Él, imagínense, voy a poner una palabra colombiana por si este audio lo escuchan por ahí en otro lado. En Colombia podremos decir que iba una papayera, ¿cierto? El Señor Jesús va con sus discípulos, va con la gente, y usted se imagina, ay, qué feo andar con este Señor que nos da de comer hasta que quedamos saciados. Qué feo andar con este que sana a los enfermos. No iban así, todos iban como alegres. La vida trae alegría. Ellos iban con alegría, iban gozosos porque iban con el autor de la vida. Pero en medio de la alegría, ¿qué nos dice el texto? Por eso dijimos un encuentro de la vida ¿con qué? Con la muerte. Mírenme acá. Iban camino para Naín, iban gozosos. ¿Y ahora con qué va a salir el Señor Jesús? ¿Y ahora qué milagro va a hacer? ¿Ahora qué prodigio va a hacer? Mire, en medio de esto, miremos las características de la muerte. Vayan al verso 12. Cuando llegó cerca de la ciudad, cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un ¿qué? Difunto, hijo único de su madre, la cual era ¿qué? Y había con ella no una multitud, sino ¿qué? Mucha gente. ¿De dónde? Ese día en ahí dijeron, a la viuda se le murió el hijo, camine a tomar tinto gratis. Vamos al velorio. Y luego en el sepelio, al menos una pola me gastan. Eso es lo que pasa en una muerte, ¿cierto? Aquí vemos que la muerte trae tristeza, la muerte trae ansiedad, la muerte trae desolación, la muerte trae decepción, pero sobre todo la muerte deja a las personas que no la entienden, las deja sin esperanza. El texto nos dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto. Es importante aclarar que es cuando dicen difunto, es que literalmente estaba sin vida. Este cuerpo no tenía vida. ¿Cómo estaba? Muerto. Estaba muerto. Piensen en esto. No sé si han notado, ¿no? Iba la papayera, todos aquí gozándose. Celebremos el Salmo 23 con el Señor y gloria a Dios y aleluya. Todos encantados. Pero por el otro lado vienen con un difunto. ¿Notan el contraste? Métanse en la historia. La historia nos dice que hubo un encuentro de la papayera con el cementerio. No es fácil. ¿Cómo viene esto? Dice que llevaban a enterrar a un difunto. Es decir, ya lo habían velado. Ya sabían que él estaba ¿cómo? Muerto. Pero aquí hay algo terrible. Dice, hijo único de su madre. ¿Qué representaba esto para una madre? ¿Saben una cosa? En el tiempo antiguo, lo mejor que le podía pasar a una mujer era tener hijos. Pero nos dice que esa mujer tuvo un hijo y ahora ¿qué estaba pasando con ese hijo? Lo normal es que los hijos sepulten a sus padres. Pero aquí una mamá estaba enterrando su único hijo. ¿Cómo estaba ella? Desconsolada, había perdido.
Pero no solamente eso, miren lo que dice el texto, la cual, hablando de esta mujer que era viuda. Esta mujer se estaba quedando sin un esposo que la mantuviera, y aparte de esto, estaba sin el hijo que podía darle esperanza. Esta mujer podría terminar cayendo en manos de sinvergüenzas y la ponían a pedir limosna. Deme una monedita que soy viuda. Deme una monedita que soy viuda. Deme una monedita que no tengo hijos. Eso era lo que pasaba con las mujeres que no tenían hijos. Es un privilegio que una mujer esté acompañada de un varón, su esposo, o si no tiene esposo, de su hijo, porque puede ayudar. Lo único que pide la mamá es: hijo, no te vayas a enamorar mucho porque te vas, me abandonas y me dejas sola. Eso es lo máximo que puede pasar. Pero aún así, fuera, si un buen hijo la sostiene. ¿Y qué nos dice? Aquí vemos entonces que la muerte trae tristeza, trae ansiedad, trae desolación, trae decepción y no hay esperanza. Esta mujer había perdido toda ¿qué? Esperanza. Y nos dice que a la diferencia del Señor Jesús, que venía una gran multitud, había con ella mucha gente ¿de qué? Generalmente, hermanos, cuando hay un sepelio, ahí es donde dicen, ¿no?, que la familia se reúne cuando hay un sepelio, ¿cierto? ¿O qué más? Cuando hay una fiesta, ¿cierto? En el sepelio ¡ay, mi hijo! ¡Ole, cómo ha crecido! Oiga, ¿usted cómo se le cayó el pelo? Pero ahí se ven, ¿cierto? En un sepelio. Y dice que había mucha gente con él. Ahora, hermanos, ¿qué puede hacer mucha gente en un funeral? Esta mujer había perdido su esposo, era viuda. Esta mujer había perdido su hijo. Y aunque la acompañaba una multitud, ¿qué puede hacer esa multitud en ese funeral? Bueno, quiero decirles algo, mírenme acá. Podrían ofrecer acompañamiento temporal. Pero quiero preguntar, ¿esto solucionaría lo que esta viuda estaba viviendo? ¿Quién le puede devolver su hijo? ¿Quién le puede devolver su esposo? Porque era viuda. La muerte trae tristeza y vestiduras negras y maquillaje regado por la cara. Eso trae la muerte. Esta mujer prácticamente había perdido toda esperanza. Su tristeza la estaba invadiendo de saber qué va a pasar con ella, qué va a ser de mi futuro. Una mujer así, ¿qué es lo único que desea también? Morirse. Desea morir sin un esposo y ahora sin un hijo que pudiera ayudarle para el futuro. Y saben una cosa, permítanme dar alguna aplicación. Mírenme acá. Hay momentos en la vida que nos encontramos de esta manera. Hay momentos en la vida donde vemos a otros felices, pero decimos que lo que tienen al parecer es todo. Pero cuando nos fijamos en lo que estamos viviendo, parece ser que hemos perdido la vida, perdemos toda esperanza. Y decimos, ya no hay para nosotros solución. ¿No han notado las mamás que dicen, algún día me voy a ir donde no me vean y me van a extrañar? ¿Cierto? Les voy a hacer falta. ¿Quién les va a recoger el reguero? Cuando yo me muera, no quiero que lloren, dijo la cara, ¿cierto? El hecho es que algunos creen que la muerte es la solución. La ventaja, mírenme acá, la ventaja es que en esta historia aquí no termina. Esta historia aquí no termina. Miremos el tercer punto. Lo que hace la vida con la muerte. Hemos visto las características de la muerte. Hemos visto las características de ¿qué? De la vida. Y hubo un encuentro. De reencuentro una vez más. La papayera iba por un lado, ¿cierto? Y por el otro lado iba la tristeza. Yo creo que algo así parecido pasa. Mírenme acá, hermanos. Yo creo que parecido pasa en la funeraria del Apogeo que queda ahí sobre la 1 de mayo. Guardando las proporciones, no es así. Pero hay algunos tristes velando una persona en la funeraria y al frente están los que están bailando, tomando, gozándose. ¿Cierto? Bueno, el Señor no estaba haciendo eso
con sus discípulos, estaba gozando porque hay verdadera felicidad. Pero ¿qué hace la vida con la muerte? Vea, permítanme jugar con la gramática española. Y usted que no me está viendo, yo puse, ¿qué es la vida? Mírenme acá, por favor. Generalmente nuestras palabras en el lenguaje español vienen derivadas del griego, dos palabras del griego. Por ejemplo, teología. Está la palabra teo y la palabra logía. Estudio de Dios, entre comillas. ¿Sí? Psicología. ¿Sí? Neumatología. ¿Sí? Son dos palabras. Pero, ¿qué es la palabra vida? Déjenme jugar con el español. Esto no lo va a encontrar en los diccionarios, pero esto es según la Real Academia alias Hans. Vida se sepárenla en dos. Vida. Eso es la vida. Y es lo que vemos aquí. Esto hizo el Señor Jesús. Miren el texto. Con respecto a la mujer, miren lo que dice el verso 13. Y cuando el Señor, ¿qué hizo? La vio. ¿Notan? Vi. Y dice, se compadeció de ella. Eso es vida. El Señor primero la vio y al ver una mujer sin esperanza, al ver que hay personas en el mundo que un día dicen, yo quiero cortarme las venas, ojalá y todos se vayan y a lo mejor lo pensó, voy a poner me mato, y creen que esa es la solución, me tiro por un balcón. Cuando hay ese nivel de desesperanza, el Señor dice que la vio y se compadeció de ella. Tuvo compasión. Es un impulso por aliviar el dolor de esta mujer. Con respecto a la mujer, el Señor la ve, le dice o le habla, ¿cierto? Se compadece de ella y le dice. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? A ver, Señor, a ver. Usted no sabe quién soy yo y quién es usted. Alguien que ya perdió a su esposo y la única esperanza, mi hijo, la acabé de perder y me dices, no llores. ¿No les parece eso contradictorio? Hermanos, qué importante es saber escuchar la palabra de Dios. El Señor dice, y le dijo. Parece contradictorio en medio de la muerte de su hijo. Y lo que quería era llorar, pero el Señor quiere que deje a un lado la muerte y se aferre a la vida. Se aferre a la vida. En otras palabras, no vean lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Esto es fe en lo que el Señor Jesucristo es y en lo que hace. O sea, con respecto a la mujer, por eso es vida. Ve y da. Vida. Y le dice, no llores. Pero con respecto al niño que había muerto, mire lo que dice el verso 14. Era prohibido para una persona judía tocar un leproso, pero peor aún tocar ¿qué? Un muerto, porque quedaba contaminado. Pero mire lo que hace el Señor Jesús, verso 14. Y acercándose, ¿qué hizo? Tocó el féretro. Con respecto al niño, él no es ausente de la necesidad. Él se acerca, toca el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijeron, espere, que este señor está haciendo algo raro. Pero nuevamente usa su palabra. Mire lo que dice. Y dijo, ¿qué dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Pero a ti te digo, amados hermanos, este Jesús de Nazaret que está presentando Lucas nos deja claro aquí que este Jesús no es cualquier hombre. Este Jesús tiene poder por su palabra para ordenar a la muerte, devuelva la vida y ocurre. Aquí dice, dijo al joven, a ti te digo, esto es una orden, ¿qué? Levántate. Así como cuando hay alguien
en cama, que no quiere, ¿cierto? Está madrugando a las 11 de la mañana y la mamá dice, ¡levántese! Bueno, no es este tipo. Mamá, ya voy. ¿Sí? No, aquí Él da la orden. Amados hermanos, a diferencia de cualquier resurrección, aquí vemos cómo Él mismo ordena a la muerte que vuelva a la vida. Y esto solo hace ¿quién? Dios. Él está demostrando ser Dios. Solo tome como referencia, lo voy a leer, Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que le había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, mire, Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo, que mate a su hijo, que derrame la sangre de su hijo y que queme a su hijo. Dios le está pidiendo eso a Abraham. Pero Abraham creyó, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, a donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham dijo, vea, yo degollo a mi hijo, derramo la sangre de mi hijo, mato a mi hijo, quemo a mi hijo, pero Dios es poderoso, Él lo va a volver a levantar. Si Él dijo que de Él va a venir mi descendencia, Dios tiene el poder. Aquí vemos cómo el Señor Jesús demuestra ser Dios, porque de la muerte trae ¿qué? Vida. ¿Qué ocurrió después de esta orden? Verso 15. Miren el verso 15 de Lucas capítulo 7. Está la palabra ¿qué? Entonces. Eso fue lo que ocurrió. Con respecto a la madre y al niño, ¿qué ocurrió? Se incorporó el que había ¿qué? Aquí podríamos decir, este muerto no estaba muerto, estaba... Eso se aprende, ¿cierto? Y comenzó a hablar. ¿Qué quiere decir? Este difunto ya no estaba muerto, estaba hablando. Y una persona que está hablando generalmente tiene hambre porque tiene vida. ¿Qué hizo el Señor con respecto aquí? Se incorpora, comienza a hablar y lo dio ¿a quién? A su mamá. Mamita linda, venías con desesperanza, aquí tienes vida. Pero con respecto a las personas que iban, mire lo que dice el verso 16. Con respecto a las personas, ¿qué dice la palabra en el verso 16? Y todos. Llamo la atención a esto. Yo no sé si usted está escuchando esta historia con su razonamiento humano o su razonamiento espiritual. Porque esta historia debe llamarnos la atención de que el Jesús que te estoy presentando, Él no es cualquiera, Él es Dios y da vida. En los que estaban ahí en ese momento dice, y todos tuvieron ¿qué? Miedo, sentían temor. Lucas no nos cuenta este niño cuánto tiempo duró muerto. ¿Usted cree que una mamá es fácil soltar a su hijo y que lo sepulten de un día para otro? Era su única esperanza. ¿Cuánto llevaba muerto? No nos dice. Pero cuando ven que este niño resucita, ¿cierto? Por un lado sienten temor, pero por otro lado glorifican a Dios diciendo, ¿qué dijeron? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hasta ahí los de Naín están reconociendo que la gloria es para Dios, pero todavía ven al Señor Jesús como un ¿qué? Profeta, no como Dios. Ellos dicen, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, pero luego dicen, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué dice el 17? Se extendió la fama de él por toda ¿qué? Es decir, él venía de norte para el sur era Judea, la fama del Señor Jesús se extendió. ¿Cómo no se va a extender si un muerto está teniendo vida? Y por todo alrededor. Quiero concluir con esto, mírenme acá por favor. En el Antiguo Testamento vemos que dos profetas, uno llamado Elías
y otro Eliseo, resucitaron niños. Y por tiempo no lo vamos a leer, pero tome como referencia 1 Reyes 17:24. Ahí vemos la historia de Elías resucitando a un niño. Y en 2 Reyes capítulo 4 vemos a Eliseo resucitando también. En uno, un profeta se va al niño y le pone cara con cara, nariz, boca, y se pone ahí y el niño resucita. Así que por eso del Señor Jesús dicen que es un profeta, porque puede dar vida. Y si hay vida, hermanos, pues es porque Dios lo está usando. Así que al Señor Jesús lo consideran un profeta, pero Él estaba demostrando más que esto. Él es Dios mismo, porque Él dio la orden. Él no dijo Dios como Elías y Eliseo, haz esto. Él lo hace por sus propias palabras. En otras palabras, Dios, el Señor Jesucristo, puede ordenar que venga vida y esto ocurrirá. Él mismo lo dijo en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. El Señor Jesús es la vida. Y yo quiero decirte esto. Pueda que sientas que no tienes esperanza, pero Jesucristo puede darte vida. Y si hay vida en Él, tu tristeza se convertirá en gozo. Hay gente que no lo está comprendiendo. El salmista dijo en el Salmo capítulo 30, verso 1: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dios cambia la tristeza en alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Por eso no pueden decir que los verdaderos creyentes somos amargados. Nos gozamos porque tenemos vida. Estamos con aquel que es el dueño y es la vida. Pero esta historia nos recuerda, y eso sí, busque Efesios capítulo 2. Vayan por favor. Efesios capítulo 2. Esta historia que nos está narrando Lucas nos recuerda, amados hermanos, de la condición que teníamos delante de Dios. Pero Dios nos dio vida. Miren lo que dice Efesios 2, 1 al 10. Solo lo leo. Dice, Él nos dio ¿qué? Vida a vosotros cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. A lo mejor tú hoy dices, yo no estoy mal, yo no me quiero morir, yo disfruto la vida, pero tienes que tener en cuenta que los que están en pecado andan como muertos. Pero Él nos dio vida. Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos que nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice, hermanos? Hijos de ira, asimismo que los demás. Pero subraya el verso 4, ¿qué dice? Pero Dios, qué rico, ¿qué? ¿Qué decía en Lucas que hizo el Señor Jesús con esta viuda? ¿Tuvo qué? Compasión. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes son ¿qué? Salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso 8, 9 y 10, leámoslo todos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Las cuales Dios creó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios quiere que estemos en vida. Reconocer que Él nos dio vida
a pesar de los pecados que andemos los unos a los otros. Permite que tu vida se goce en lo que Dios puede hacer en ti. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos y gracias por recordarnos que tú eres Dios para dar vida en medio de la muerte. Hoy nosotros queremos andar con aquellos que son tus discípulos y con aquellos que son la multitud para estar gozosos y no estar en la muerte, sino estar disfrutando de todo aquello que tú nos das. Si estamos en desesperanza, tráenos vida para la gloria de tu nombre. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Tuya es la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.